Supercrack Estrella presenta. NASA detecta que el Sol se está quedando en blanco. La pequeña edad de hielo. El Sol se queda en blanco. ¿Qué está ocurriendo? En uno de mis últimos vídeos, el de la luz solar disminuyendo, he observado unos comentarios que me hicieron hacer este video. Son muchas las personas que observan cómo el Sol es más blanco cada año que pasa. El actual ciclo de actividad solar muestra 2 periodos en los que la estrella se ha quedado sin manchas en su superficie. Por segunda vez en menos de un mes la superficie del Sol se ha quedado en blanco. Por segunda vez en menos de un mes la superficie del Sol se ha quedado en blanco, fenómeno que evidencia que el astro rey está entrando en una nueva etapa de disminución de actividad, según informa el meteorólogo Paul Dorian en Vancouver Weather. Las imágenes obtenidas por la NASA no muestran grandes manchas solares visibles en su superficie, lo que evidencia que la actividad solar es la más baja del último siglo, desde febrero de 1906. La actividad solar aumenta y disminuye en ciclos de 11 años desde que en 1755 comenzó el registro de manchas solares. Actualmente estamos en el ciclo 24 y el pasado 4 de junio del 2016, por primera vez desde que se registró el récord de 1906 de baja actividad solar, la ausencia de manchas duró 4 días. Desde ese momento, las manchas fueron apareciendo esporádicamente en las siguientes semanas, hasta volver a desaparecer en la actualidad. Según los científicos, este fenómeno indica que en los próximos años habrá un número mayor de días sin manchas solares. Al principio el vacío durará pocos días, pero después el fenómeno reaparecerá y durará semanas, pudiendo durar meses y alcanzando su punto más bajo de actividad. Por lo tanto, según las estimaciones, se espera que la próxima fase de la actividad mínima solar tenga lugar en torno al año 2019 o 2020. Además, según algunos expertos, existe posibilidad de que se llegue la fase de mínimo de Maunder, una pequeña edad de hielo similar a la que causó inviernos duros en algunas partes del mundo entre los años 1645 y 1715. La pequeña edad de hielo, P, fue un período frío que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX. Puso fin a una era extraordinariamente calurosa llamada óptimo climático medieval, siglo X al XIV. Hubo 3 máximos. Sobre 1650, alrededor de 1770 y hacia 1850. Inicialmente se pensó que era un fenómeno global, pero posteriormente fue desmentido. Bradley y Jones, 1993, Hughes y Díaz, 1994, y Crowley y Lowery, 2000. Describen la P como una época donde el hemisferio norte tuvo un modesto enfriamiento de menos de 1 grado. La NASA define el término pequeña edad del hielo como un período frío entre 1550 y 1850 con 3 períodos particularmente fríos. Uno comenzando en 1650, mínimo de Maunder 1645-1715, otro en 1770 y el último en 1850, cada uno separado por intervalos de ligero calentamiento. Y, según Martín y Urcina, señalan en España 4 períodos de sucesos catastróficos, mitad del siglo XV, 1570, 1610, 1769, 1800 y 1820, 1860. Durante el período 1645-1715, en mitad de la pequeña edad de hielo, la actividad solar reflejada en las manchas solares era sumamente baja, con algunos años en que no había ninguna mancha solar. Este período de baja actividad de la mancha solar es conocido como el mínimo de Maunder. El eslabón preciso entre la baja actividad de las manchas solares y las frías temperaturas no se ha establecido, pero la coincidencia del mínimo de Maunder con el período más profundo de la pequeña edad de hielo sugiere que hay una conexión. A lo largo de la pequeña edad de hielo, el mundo experimentó también una actividad volcánica elevada. Cuando un volcán entra en erupción, sus cenizas alcanzan la parte alta de la atmósfera y se pueden extender hasta cubrir la Tierra entera. Estas nubes de ceniza hacen que no llegue la radiación solar entrante, llevando a una disminución de la temperatura a nivel mundial. Pueden durar hasta 2 años después de una erupción. Asimismo, se emitió durante las erupciones azufre en forma de gas O2. Cuando este gas alcanza la estratosfera, se convierte en partículas de ácido sulfúrico que reflejan los rayos del Sol, reduciendo la cantidad de radiación que alcanza la superficie de la Tierra. En 1815 la erupción de Tambora en Indonesia cubrió la atmósfera de cenizas. El año siguiente, 1816, fue conocido como el año sin verano, cuando hubo hielo y nieves en junio y julio en Nueva Inglaterra y el norte de Europa.
Kreutz y otros, 1997, compararon resultados de estudios en la Antártida Occidental en muestras de hielo, parte del proyecto 2 de casquete polar de Groenlandia, GIS-2, sugiriendo una P sincrónica global 7. Las muestras de sedimento oceánico de la meseta este de Bransfield en la península antártica revelan eventos centenarios que los autores vinculan con la P y con el período cálido medieval. Los datos de niveles paleooceánicos de las islas del Pacífico sugieren que tal nivel marino en la región baja, posiblemente en dos etapas, entre 1270 a 1475. Eso se asocia con la caída de 1,5 grados en temperatura, determinada por el análisis de isótopos de oxígeno, y un incremento de la frecuencia de El Niño. La pequeña edad de hielo y el mínimo de Maunder cuenta la historia que hace más de 350 años, entre 1645 y 1715, el Sol atravesó uno de los períodos de actividad más bajos de los que se tiene constancia. Conocido como el mínimo de Maunder, esta época coincidió con la llamada pequeña edad de hielo en la que la Tierra fue azotada por un clima bastante frío. Hubo incluso ríos que acabaron congelados, como el Támesis, en Londres. Aunque no hay consenso al respecto, algunos científicos relacionan directamente el adormecimiento solar con las bajas temperaturas que los terrestres sufrieron por aquel entonces. Los científicos han identificado dos causas de la pequeña edad de hielo fuera de los sistemas de interacción océano-atmósfera: una actividad solar disminuida y la actividad volcánica aumentada. Otras personas investigan influencias más antiguas como la variabilidad natural del clima y la influencia humana. Algunos también han especulado que la despoblación de Europa durante la peste negra, y la disminución resultante en el rendimiento agrícola, pudiera haber prolongado la pequeña edad de hielo. Durante el período 1645-1715, en mitad de la pequeña edad de hielo, la actividad solar reflejada en las manchas solares era sumamente baja, con algunos años que no había ninguna mancha solar. Este período de baja actividad de la mancha solar es conocido como el mínimo de Maunder. El eslabón preciso entre la baja actividad de las manchas solares y las frías temperaturas no se han establecido, pero la coincidencia del mínimo de Maunder con el período más profundo de la pequeña edad de hielo sugiere que hay una conexión. La pequeña edad de hielo trajo inviernos muy fríos a muchas partes del mundo, pero la documentación más completa está en Europa y América del Norte. A mediados del siglo XVII, el avance de los glaciares de los Alpes suizos afectó a pueblos enteros. El río Támesis, los canales y los ríos de los Países Bajos se helaron a menudo durante el invierno, y las personas aprovecharon para patinar. Durante el invierno de 1709 desde Escandinavia en el norte a Italia en el sur, y desde Rusia en el este a la costa oeste de Francia, todo se convirtió en hielo. El mar decongeló. Lagos y ríos se helaron, y el suelo se congeló hasta una profundidad de 1 metro o más. El ganado murió de frío en sus establos, y los viajeros se helaban hasta la muerte en los caminos. Fue el invierno más frío en 500 años. En Inglaterra se conoce al invierno de 1709 como la Gran Helada. En Francia entró en la leyenda como Le Grand Hiver, 3 meses de frío letal que llevó a un año de hambruna y disturbios por la comida. En Suiza los lobos hambrientos entraron en los pueblos. Los venecianos se deslizaron sobre el lago helado, mientras que fuera de la costa oeste de Italia marineros a bordo de barcos de guerra ingleses morían por el frío. Creo que la helada fue mayor, si no también más universal, que ninguna otra en la memoria del hombre, escribió William Derham, uno de los observadores meteorológicos más meticulosos de Inglaterra. Estaba en lo cierto. 300 años más tarde sigue ostentando el récord del invierno más frío de Europa durante el último medio milenio. En Francia, la helada se extendió por todo el país hasta el Mediterráneo. Incluso el rey y su corte en el suntuoso Palacio de Versalles sufrieron para mantenerse calientes. El duque de Orleans escribió a su tía en Alemania: «Estoy sentado con un rugiente fuego, tengo una pantalla por delante de la puerta, la cual está cerrada, de forma que pueda sentarme aquí con una piel de marta alrededor de mi cuello y mis pies en una bolsa de piel de oso, y aún así estoy tan aterido de frío que apenas puedo sostener el lápiz». Nunca en mi vida había visto un invierno como este. En los hogares más humildes, la gente se iba a la cama y despertaba para encontrar sus gorros de dormir congelados en el cabecero de la cama. De todo el país llegaban informes de gente que se congelaba hasta morir. Y con los caminos y ríos bloqueados por la nieve y el hielo, era imposible transportar comida a las ciudades. París esperó 3 meses hasta que recibió suministros frescos.
Antes de final de año había muerto más de 1 millón de personas de frío o hambre. El hecho de que tanta gente dejara constancia del frío sugieren que el invierno de 1708-1709 fue inusualmente duro, pero ¿cómo de extraordinario era esto? En 2004, Jürgen Lutherbacher, climatólogo de la Universidad de Berna en Suiza, realizó una reconstrucción mes a mes del clima de Europa desde 1500, usando una combinación de medidas directas, indicadores representativos de la temperatura tales como anillos de los árboles y núcleos de hielo, y datos recopilados en documentos históricos. El invierno de 1708-1709 fue el más frío. En gran parte de Europa la temperatura fue mucho más de séptimo C menor que la media para la Europa del siglo XX. ¿Por qué hizo tanto frío? Es difícil de explicar. La pequeña edad del hielo estaba en su clímax y Europa experimentaba momentos turbulentos. La década de 1690 vio una cadena de veranos fríos y cosechas fallidas, mientras que el verano de 1707 fue tan cálido que la gente moría de golpes de calor. Globalmente, el clima fue más frío, con la emisión del sol en su punto mínimo en milenios. Algo más tarde en el invierno de 1780, el puerto de Nueva York se heló, y debido a esto la gente pudo caminar de Manhattan a la isla de Staten. El hielo del mar que rodea Islandia se extendió varios kilómetros en todas direcciones, lo cual provocó el cierre de los puertos de la isla. Los inviernos severos afectaron a la vida humana. La población de Islandia descendió a la mitad, y las colonias vikingas en Groenlandia desaparecieron. Durante muchos años, la nieve cubría la tierra durante muchos meses. Muchas primaveras y veranos eran fríos y lluviosos, aunque había una gran variabilidad entre unos años y otros. Las cosechas en toda Europa tuvieron que adaptarse a la corta estación de cultivo y había muchos años de carestía y hambre. La magnitud de los glaciares de montaña era mucho mayor. En 1800 los límites de las zonas de separaciones de acumulación neta de aquellos de ablación neta era aproximadamente 100 metros más bajas que en 1975. La pequeña edad de hielo dejó su impronta en el arte del período. Por ejemplo, en cuadros del pintor flamenco Pieter Bruegel el Joven, quien vivió de 1564 a 1638, la nieve domina muchos paisajes de pueblos. Burroughs, que estudió la pintura de ese periodo, observó que la temática se da casi completamente de 1565 a 1665, y supone que el extraordinariamente crudo invierno de 1565 inspiró a los grandes artistas a pintar imágenes muy originales. Hay una interrupción del tema entre 1627 y 1640, con un retorno súbito después de esto. Esto indica un interludio más apacible en los 1630. De 1640 a 1660 hay una etapa de pintura holandesa volcada en temas invernales que encaja con la vuelta de inviernos fríos. El declive final del tema en la pintura fue alrededor de 1660, y no coincide con una mejora del clima. Burroughs pone las cautelas oportunas respecto a intentar sacar muchas conclusiones de estos hechos. No obstante, observa que esa pintura del invierno se repite alrededor de 1780 y 1810, en que de nuevo hubo un período más frío. En España se comenta que el río Ebro se heló 7 veces entre 1505 y 1789. En 1788 y de nuevo en 1789 el río permaneció helado durante 15 días. En esas épocas era habitual la presencia de una extensa red de neveros, o pozos de nieve, ventisqueros y glaciares que se construyeron y mantuvieron entre los siglos XVI y XIX a lo largo del Mediterráneo oriental, algunos ubicados en áreas donde no nieva en la actualidad un solo día al año. El almacenamiento y distribución de hielo eran un negocio vivo que involucraba secciones enteras de la población rural. Por segunda vez en menos de un mes, la superficie del Sol se ha quedado en blanco. Este hecho evidencia que el astro está entrando en una nueva etapa de disminución de actividad, según informa Paul Dorian, meteorólogo, en Vancouver Weather. Las imágenes de la NASA no muestran grandes manchas solares visibles en la superficie, lo que evidencia que la actividad solar es la más baja del último siglo. En conclusión, no nos conviene un sol demasiado tranquilo, y si es cierto que una nueva era de hielo se aproxima, the winter is coming, tal vez deberíamos empezar a acumular abrigos y leña. O protegernos lo más ecológicamente posible.
En todo caso, sentiremos las consecuencias aquí en la Tierra. Las temperaturas de la superficie del mar están cayendo de manera dramática desde el comienzo de 2016 con un patrón ondulante de temperaturas ahora más frías de lo normal, azul, en el Océano Pacífico tropical. El deshielo en la Antártida es el gran causante de todo esto. Esto es lo que llaman la tormenta perfecta. Una base se está desarrollando debajo de las montañas rocosas en los E.U. Según Robert Vicino, jefe de la empresa de supervivencia Vivos. Pero dijo que ningún miembro de la población normal será admitido, tendrán que defenderse por sí mismos. El señor Vicino hizo las afirmaciones del choque cuando advirtió de un inminente apocalipsis. Dijo a Daily Star Online: no tienen un plan para usted y para mí, pero tienen un plan para sí mismos. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué Rusia solo tiene un refugio para 40 millones de personas? Afirma que el gobierno estadounidense ha estado trabajando en refugios de supervivencia completamente equipados desde 1983. El más grande de ellos se encuentra en Colorado, debajo de la ciudad de Denver, y tiene espacio para solo 10.000 personas con espacios destinados a funcionarios gubernamentales y poderosos individuos, dijo. El complejo está conectado a la capital estadounidense Washington por un metrotren de alta velocidad, alega. Él dijo. Los construyeron con uno de esos simulacros gigantes que los británicos y franceses utilizaron para cavar el túnel de la Mancha, excepto que estos son de energía nuclear y acristalamiento de las paredes del sitio en el vidrio, por lo que endureció. Había historias a finales de los 90 y principios de este siglo, en las que personas de todo Estados Unidos, pequeñas ciudades del Centro Oriente, podían escuchar algo que sonaba como una lluvia bajo sus ciudades, día tras día, pero nadie sabía lo que era. Esto no quiere decir que el planeta tendrá grandes desastres, pero sí habrá una gran escasez de alimentos, lo que provocará una ola de violencia como nunca se pudo ver antes. Los refugios estarían encaminados a la protección de las vidas y los alimentos. Algunos sugieren que se están llevando alimentos ya a estos refugios. En el 2007 salió este informe. La ONU alerta de la falta de alimentos para los próximos años en todo el mundo. La subida de los precios y el descenso de las reservas alimentarias causan una crisis imprevisible. Faltan alimentos y cada vez son más caros. Así lo confirma el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que alerta de la situación imprevisible y muy preocupante a la que tiene que hacer frente el mundo en los próximos años. Según el estudio Perspectivas Alimentarias, la cantidad de alimentos en el planeta está descendiendo rápidamente, mientras que los precios de los productos crecen hasta niveles históricos. La agencia de la ONU señala que la desproporción que se produce entre el acceso a los alimentos y el coste de los mismos puede causar un colapso alimenticio a nivel mundial. Y lo hace con datos concluyentes. Descienden las reservas de cereales un 11%, el nivel más bajo desde 1980, mientras el precio medio de los alimentos crece un 40%, frente al 9% de hace un año. Las cifras perjudican a todos los países, pero muy especialmente afectan a los países más necesitados del planeta, que vieron como el coste de los alimentos importados para ellos subió un 25% en el último año. En este sentido, el transporte del aceite ha doblado su coste, lo que intensifica la presión sobre una población que vive de alimentos importados y productos de primera necesidad. Tenemos que hacer frente al hambre mundial que se avecina, ha dicho José Teherán, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo más importante para nosotros es saber cuánto tiempo afectará a esta situación, que puede perjudicar a los más necesitados durante décadas, ha añadido Teherán. Muchas personas comentan en mi canal, que como hablo de glaciación con el calor que hace, pues el calor es el gran causante de la glaciación que viene, el deshielo de la Antártida está enfriando el mar, esto condensará el aire, y todo lo demás ya se contó en este video. Más que ver este video como algo catastrofista, mira el lado positivo, tienes tiempo para hacerte de una pequeña despensas de no perecederos. Hay que tener en cuenta que la última mini glaciación 1645-1715, había una población en el momento más alto de 980 millones de vidas humanas, comparado con los 7.000 millones actuales es como templar un poquito. En 1,500, ya Cristóbal Colón había descubierto América y había 425 millones de habitantes. En 1,800 la población aumentó a 980 millones de habitantes. Al 2015 la población mundial tiene 7,350 millones de habitantes, de los cuales el continente asiático tiene 60%, africano 15,5%, americano 13,5%, europeo 10,5% y Oceanía 0,5%.
Comenzando el conteo en el año 0, cuando nació Jesús en Israel, el mundo tenía 170 millones de habitantes. En el año 100 la población subió a 180 millones, en el año 500 apenas ascendió a 190 millones, y en el año 1000 existían 265 millones de habitantes. Observen, que en 1,000 años la población creció 95 millones, al pasar de 170 millones en el año 0 a 265 millones. En 1,500, ya Cristóbal Colón había descubierto América y había 425 millones de habitantes. En 1,800 la población aumentó a 980 millones de habitantes. Del año 1800 a 1900 la población subió a 1,645 millones, y en 1960 subió a 3.000 millones. De 1960 para acá, el crecimiento poblacional ha sido astronómico, porque en 1976 subió a 4,000 millones, en 1987 se disparó a 5.000 millones de habitantes, y al 2,000 subió a 6,228 millones de habitantes. En octubre de 2012 las Naciones Unidas declararon que la población mundial subió a 7,000 millones de habitantes. En 52 años la población creció a 4.000 millones de habitantes, lo que significa aumentó en promedio de 1960 a 2012 la cantidad de 77 millones por año. El economista inglés Thomas Malthus, 1776-1834, escribió un ensayo sobre población y planteó la teoría, que en el mundo habría una hambruna, porque la población crecía en forma geométrica y la producción de alimentos crecía en forma aritmética. Sin embargo, ese estudio fue hecho sobre la población de Ewa, pero con la tecnología que desarrolló ese país en el siglo XX, se demostró que la teoría de Malthus era falsa, si había tecnología. En 1820 Malthus publica su libro Principios de Economía Política, donde trató la demanda efectiva. Asimismo, en 1880 la economía de Ewa dependía del sector agrícola, pero en el 2015 la economía de Ewa depende de la industria y la alta tecnología. Actualmente el Producto Interno Bruto Agrícola de Ewa no representa ni el 1% de la economía, siendo la más grande del planeta. En el 2015 el PIB de Ewa es de $18.12473 millones, siendo la economía más grande del planeta, superada un poco por la Unión Europea, que son 28 países. Influyó en el crecimiento de la población, la medicina, calidad de vida y control de enfermedades. La alta tecnología agropecuaria y la revolución verde en la década de 1960, duplicaron los rendimientos en arroz, trigo, maíz y soya. Ahora la población se alimenta mejor y la abundancia de riqueza mundial ha permitido reducir el hambre de 1,000 millones a 800 millones de habitantes en el 2015. En el país se necesita establecer un plan estratégico de desarrollo sostenido, para aumentar el estándar de vida de la población. Pero estas cifras no consideran una mini glaciación, por lo que hay que ponerlas en cuarentena. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.